La literatura, como llave al conocimiento universal, se nos presenta de diferentes maneras, así como ya hemos visto sobre la épica y la lírica, podemos encontrar un género más, la tragedia. El término griego, traigodia, del que deriva tragedia, significa canto del macho cabrío. Este tipo de canto se convirtió en un género de lírica coral, pero antes engendró una forma nueva llamada tragedia. En un principio contenía canto y danza con un solo actor, pero evolucionó quedando de 2 a 4 actores. Con un coro fijado en 15 miembros, la representación se hacía en un espacio circular o pista de danza. Luego, en un escenario detrás había una decoración simple y convencional. La representación al aire libre con condiciones acústicas excelentes, con un empleo de máscaras y vestuarios. La duración de una pieza se limitaba a una representación única desde el amanecer hasta el atardecer. La tragedia griega eran hombres o niños quienes representaban la totalidad de papeles en una misma pieza. Plantea un conflicto y un desorden que se puede resolver por aniquilación o por restauración de orden. La tragedia griega pertenece a Atenas exclusivamente. Fue una encarnación del espíritu en el siglo V. La tradición había establecido que cada tragedia contuviera un coro. Dicho coro no abandonaba la pieza desde el principio hasta el final. El drama griego trataba de la descripción de los destinos humanos, es decir, a lo que le podría suceder a cualquier hombre, mostrando su característica universal, cuando una crisis los somete a prueba y los revela. Esquilo fue un dramaturgo griego considerado como el gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, Ática, en el 523 a.C. y falleció en Gelia, Sicilia, en el 456 a.C. Perteneció a una noble y rica familia de terratenientes. Vivió en Atenas tras participar en las batallas de Maratón y Salamina, y desarrolló su arte en los años en que Atenas afirmó su poderío marítimo y su imperio, reformó su constitución y aseguró su sistema de libertad con la garantía de la ley. Dio forma a la tragedia a partir de la lírica coral, introduciendo un segundo actor en escena, lo cual permitió independizar el diálogo del coro. Esquilo componía en trilogías o 3 piezas sucesivas sobre un tema de conjunto, lo que le da una notoria amplitud y extensión a su tema principal. De sus trilogías solo perdura un ejemplar completo de ellas: la Orestía, que consta de Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Entonces, una trilogía no es una larga pieza de 3 actos, sino 3 piezas separadas unidas por un mismo tema. En una trilogía, cada una de sus piezas puede ocuparse de un tema autónomo y tiene amplio margen para desarrollar a gran escala. Por ejemplo, en la Orestía, el tema central es la venganza del homicidio en el seno de una familia. Clitemnestra mata a Agamenón porque éste ha sacrificado a su hija Ifigenia, y Orestes Clitemnestra, pero Orestes es absuelto en las Euménides, estableciendo así una nueva norma legal. En el caso de la trilogía sobre Prometeo, el tema era su conflicto con Zeus, y comenzaba por el castigo que Zeus le impuso a Prometeo, pero que termina en una especie de reconciliación. A este cambio se lo relaciona con que, al envejecer, Zeus se volvió más benévolo. Estas características de la trilogía corresponden a la amplitud de la concepción dramática de Esquilo, pues contempla los sucesos en un dilatordismo contorno y descubre las leyes divinas que en ellos operan. Por eso se destaca más en la trilogía que en la pieza única. Las ideas de Esquilo se transforman en drama y en poesía y producen un efecto a través de las formas individuales y concretas que adoptan, llegando a cautivarnos por su significación en contextos especiales, que de por sí fascinan y atraen.
Por ejemplo, en los persas, donde se ejemplifica el castigo sobre la soberbia, vemos lo que éste significa, no solo para el propio Jerjes en su humillación, sino también para su anciana madre y para el espíritu de su padre, que propugnan una política más prudente y casi dan una lección de historia cuando deploran los excesos de su hijo. Las obras de Esquilo se destacan por el dramatismo inicial de los acontecimientos, una llamada a las emociones a las cuales acomoda a un plan que los guíe, pero que no la menoscabe. Sus personajes dramáticos jamás encarnan situaciones abstractas o escenifican tensiones. Todos ellos poseen en su propia fuerza fuera de lo común y no atraen por su naturaleza, que se opone a los designios de los dioses y a las leyes de los hombres, pero que, de todos modos, no dejan de ser humanas. Por ejemplo, cuando Zeus tiene encadenado a Prometeo en una roca del Cáucaso, la escena del encadenamiento que da comienzo a la pieza no escatima la crueldad ni resta nada a la callada fortaleza con que Prometeo la soporta. Esquilo refuerza este método oyendo y el coro suscite cuestiones pertinentes al drama y se opone que representan los comentarios personales del poeta al suicidio. Las fuerzas sombrías de la solemnidad, la herencia, del orgullo y de la humillación, caracteres que comunica a través de diversos símbolos y metáforas, y son parte integrante de una poesía sumamente intelectual porque exigen un profundo pensamiento, un pensamiento pictórico, impresionista, imaginativo, llevándonos a formar nuestras propias conclusiones a partir de las múltiples alusiones que hace, y porque no adopta a lo largo de su obra un sistema único y consistente en el que todo quede aclarado. La noción que Esquilo tenía sobre la acción dramática era distinta a la nuestra. Por ejemplo, en el Prometeo encadenado, el drama se produce al comienzo, cuando Prometeo es clavado a la roca, y al final cuando lo sepulta un terremoto. El resto de la pieza consiste en diálogos hasta llegar al final. Al igual que varias de las obras, se caracterizan por la falta de acción en los escenarios y de descripciones de lo que ocurre. Su cualidad dramática reside en el juego y contrajuego de miradas varias al pasado y al futuro, de un dramatismo de temores insólito, y esperanzas a la vez persas, inciertos e incumplidos, es evocado etc. en su tumba. Esquilo, No se exagera entonces, el carácter sobrenatural no de su necesita aparición. calmar sus piezas Habla con con fuerza como un obvio gran conquistador, dramatismo. como un rey Hay de drama reyes, suficiente que recuerda en sus con orgullo variaciones sus de hazañas sentimientos personales y en la y condena el temerario brillantez de comportamiento su atrevido de presentación Jerjes. para acaparar Por nuestra otra parte, atención. cuando trata una situación puramente humana, despliega una habilidad espléndida que eleva las escenas a un nivel de sencillez y fuerza sobrehumana. Por ejemplo, en el Agamenón, Casandra, traída de Troya como concubina por Agamenón, tras su muerte comienza a hablar sobre los crímenes que rondan la casa de Atreo. Hasta que Clitemnestra le ordena entrar al palacio, Casandra en un principio se niega, pero como sabe que está predestinada a morir, se encomienda hacia adentro como una víctima del destino, a enfrentarse con su muerte. Esquilo también conoce las ventajas de la sorpresa y sabe cómo explotarlas. En los 7 contra Tebas, cuando Estocle termina de escuchar la lista de los guerreros con las que combatirá, se decide a la lucha. Pero en ese momento le invade una desesperación salvaje. Aquí la crisis se presenta de un modo súbito, en un momento de máxima crisis con los conflictos mentales y la acción. Esquilo reforzaba sus recursos con gran lujo de escenografía. En el Prometeo encadenado, la acción no transcurre frente a un palacio, algo muy común, sino en un risco rocoso,
donde las hijas de Océano llegan sobre un pájaro de 4 patas y Jo se presenta perseguida por un tábano gigante. Todo esto exigía ingenio e inventiva. Argumentaba el efecto del distanciamiento y rareza. A la vez, esto precisaba de protectores acaudalados. Además, aunque la convención limitaba el número de actores hablantes a 4, Esquilo empleó número de personajes mudos. Además, Esquilo era muy orgulloso de ser ateniense y manifiesta su patriotismo sobre todo en los persas. Para Esquilo, la tragedia no es un género artístico abocado a terminar en muerte, sino una forma de tratar de comprender los problemas capitales de la vida y de la muerte y del destino, donde Esquilo el tema principal escribió 82 es un piezas y consiguió humano. su primera victoria en composición dramática en el 484 a.C., siendo sus rivales Patrinas, Frinico y Querilo. Solo fue vencido por Sófocles en el año 468 a.C. Las obras de Esquilo fueron tan importantes que fueron presentadas en el Agón en los años posteriores a su muerte, junto a los que los dramaturgos vivos, un honor excepcional, ya que era costumbre que las obras de los autores fallecidos no se pudieran presentar en el Agón. De toda su obra solo se conservan 7 piezas, 6 de ellas premiadas y fragmentadas de otras tantas. Pero a pesar de la importancia de su obra, en su epitafio no fue recordado como poeta ni como dramaturgo, sino por su valor en la batalla de Maratón. Sobre su muerte, la leyenda cuenta que mientras se había retirado a meditar en las afueras de la ciudad de Gela, Esquilo habría muerto al recibir sobre su cabeza el impacto del caparazón de una tortuga que había arrojado un águila. El ave habría confundido su cabeza calva con una roca. El drama y la tragedia están presentes en películas hasta la actualidad y representan todo un desafío para directores, guionistas y actores. Deben reflejar fielmente los dramáticos eventos, el sufrimiento y el dolor de los afectados, pero además tienen que contar con recursos narrativos que mantengan la atención del público. Así también el teatro mantiene su esencia como los actores, que dependiendo de la obra su vestuario puede ser extravagante y con un gran despliegue. Su estructura mantiene el escenario con una escenografía cautivando al público que sigue manteniendo su presencia.